Bien, vamos a enunciar el teorema de Stork, donde se va a enunciar, eh, digamos, el teorema, pero sin demostración. Para eso vamos a tener en cuenta algunos conceptos que los vamos a ir definiendo para poder enunciar el teorema. Bien, para enunciar el teorema de Stork vamos a partir de definir lo que es un campo vectorial. Un campo vectorial es un vector que tiene una componente en Y, una componente en J y una componente en K, que son funciones de tres variables cada componente. Este campo vectorial va a tener derivadas parciales continuas definidas en un recinto Q. Recordemos que un recinto Q está definido en el espacio, es algo que tiene una función de tres variables, ¿sí? El recinto Q contiene a una superficie S. Bien, se puede definir una curva C, que es una función de tres variables, que es frontera de la superficie S. Por lo tanto, el enunciado del teorema Stork va a determinar que la integral de línea de la componente tangencial del campo vectorial a lo largo de la curva C, recorrida una vez en la orientación positiva, es igual a la integral de superficie, si esta integral doble, de las componentes del componente normal del vector por el rotacional. ¿Sí? Es decir, esta integral de línea, formada por el producto escalar entre dos vectores, que son el campo vectorial y el vector tangente unitario, va a determinar a través de la curva C un resultado. ¿Sí? Vamos a poder calcular esta integral de línea. Ahora bien, eso va a ser igual a una integral doble, ¿sí? Formada por el producto escalar entre el rotacional del campo vectorial y el vector normal unitario, acorde al diferencial de S, ¿sí? Esa integral doble va a ser igual a la integral de línea. Eso es lo que define el teorema de Stork. Vamos a tener en cuenta algunos conceptos, por ejemplo, el vector t es el vector tangente unitario a la curva C, que si nosotros hacemos el producto entre el vector tangente y diferencial de S, se transforma en un diferencial de R. Bien, por lo tanto podemos definir a la integral de línea como la integral de la línea entre el campo vectorial y el diferencial de R, ¿sí? Que va a ser igual a la integral doble, esta es una integral doble, entre el rotacional de f del campo vectorial por el vector normal unitario superior respecto a la superficie S, por el diferencial de S. Ahora bien, ese diferencial de S, recordemos que se puede calcular como sería la raíz cuadrada de la derivada parcial de x de la función f con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de y al cuadrado más 1 por el diferencial de área. ¿Sí? Ahí tenemos el diferencial de s donde podemos reemplazarlo en esta integral doble. Esta es una integral doble, lo vuelvo a repetir para que quede bien claro. Ahora bien, el vector normal unitario, por aquellos que no recuerdan cómo calcularlo, es el gradiente de una función g, que la función g es la función que da origen a la superficie S, ¿sí? Es la restricción del recinto Q. Ahora bien, ese vector normal unitario es el gradiente de g dividido su módulo. Y ahí ya obtenemos el vector normal. Y nos queda definido, reemplazando algunos valores de diferencial de S, nos queda la integral doble de esta manera, ¿sí? De esta manera es importante tener en cuenta que el rotacional por el vector normal unitario es un producto escalar por la raíz cuadrada de la derivada parcial de x más la derivada parcial de y al cuadrado más 1 por diferencial de área. Recordemos que esta integral doble va a estar definida en una región R que puede ser del tipo 1, del tipo 2 en cartesianas o bien en coordenadas polares. Si es del tipo 1,
Recordemos que el diferencial de área va a ser diferencial de y por diferencial de x. Si es del tipo 2 en cartesiana es diferencial de x por diferencial de y. Y si es en coordenadas polares puede ser r, diferencial tita, o bien r, diferencial tita, diferencial r. En cualquiera de los cuatro casos se van a modificar los límites de integración de la integral doble, ¿sí? De esta integral doble que estamos definiendo acá. ¿Sí? Este es una integral doble, más allá que no tenga el símbolo este, sino porque no me permite el sistema, pero hay que tener bien presente que esto es una integral doble y esta es una integral de línea. ¿Sí? Esta es una integral de línea, la primera, y esta es una integral doble. Bien, ahí nos queda el teorema de Stokes en el enunciado, y ahora vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Bien, vamos a hacer un ejercicio con el teorema de Stokes. Me van a dar el campo vectorial, este es el campo vectorial. Repasemos un poquito cómo está compuesto el campo vectorial. Tengo una componente en I, una componente en J y una componente en K. Ya lo vimos en la parte donde enunciamos el teorema, donde esta función que es la componente en I es la función M. Así que M lo vamos a hacer bien a grado de detalle para poder entender todo. M es la siguiente función. ¿Sí? Es esta que está acá, la componente en I. N va a ser la componente en J, es una función de 3 variables. ¿Sí? Y por último, la función P, que también es una función de 3 variables, es la componente en K, que vale z cubo. Bien. Por otro lado, me van a dar una restricción, ¿sí? Una función, una superficie que es en el espacio, una representación gráfica, que se puede representar de la siguiente manera. En este caso particular de ejercicio, ya pongo las coordenadas del eje, tengo un paraboloide que arranca en 4, ¿sí? Origen invertido, y corta los ejes, ¿sí? En 2. Bien, este es 4, y acá 2. Y también la otra limitante es z igual a 0, es decir, el plano XY. Ahí tenemos una representación gráfica de lo que estamos trabajando. Y tenemos una curva que es una circunferencia de radio 2 para z igual a 0. Es decir, estamos en esta circunferencia. ¿Sí? Coincide con el piso de la superficie. ¿Sí? Está la superficie S y acá estamos con la curva C. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice el teorema de Stokes? ¿Sí? Es decir, se puede calcular esta integral de línea del campo vectorial por el diferencial de R. Recordemos qué es esto. ¿Sí? ¿Qué otras integrales de líneas iguales existen? Bueno, el campo vectorial y el diferencial de R también se puede mencionar como T vector tangente unitario por el diferencial de S. ¿Sí? Por lo tanto puedo poner esa igualdad, T, que es el vector tangente unitario por el diferencial de S, ¿sí? Es correcto. Por otro lado, también sé que F, el campo vectorial por el diferencial de R, es M, la componente del campo vectorial, por diferencial de X más N, la componente en J del campo vectorial por el diferencial de Y, que sería la componente del diferencial de R, más
P por el diferencial de Z, que es la componente del diferencial de R en K. Y P es la componente en K del diferencial de la componente de K del campo vectorial. Bien, ahí tenemos todas las igualdades que se pueden asociar. Bien, esta integral de línea se puede calcular como lo vimos por otro método, pero ahora bien lo piden calcular por el teorema Stork. Así que en el teorema Stork define que esta integral de línea se puede calcular a través de una integral doble. Esa integral doble está definida de la siguiente manera. Es la integral doble del rotacional del campo vectorial f escalar vector n, que es el vector normal unitario, por el diferencial de S. Bien, esta integral doble se puede calcula esta integral de línea, es igual. Así que nosotros nos piden calcular esta integral de línea a través del teorema Stork, por lo tanto vamos a resolver esta integral doble. Ahora vamos a desarrollar esto, paso por paso, para ver qué son estos tres vectores. Primero este vector, dos vectores son este vector rotacional, cómo se calcula, y el vector normal unitario, cómo se calcula. Y por supuesto el diferencial de S, cómo se determine, cómo se puede introducir dentro de la integral doble. Bien, vamos a calcular esa integral doble paso por paso. Primero, vamos a ir por el rotacional de F. El rotacional de F del campo vectorial, ¿sí?, se calcula a través de un determinante, ¿sí?, que está compuesto por nabla, que es la componente, la derivada parcial de X en Y, la derivada parcial de Y y la parcial de Z, ¿sí? Es decir, el rotacional, vamos a ponerlo acá, el rotacional de F es nabla vectorial, el campo vectorial, ¿sí?, ese producto vectorial entre estos dos vectores. Bien, por única vez vamos a ver qué es nabla, porque por ahí vamos a desarrollarlo para entenderlo, ¿sí? Nabla es el vector formado por la derivada parcial de X en Y más la parcial de Y en J más la parcial de Z en K. Si vemos, no estoy derivando ninguna función, son las derivadas parciales. Ahora bien, cuando yo haga el producto vectorial entre estos dos vectores, y recordemos que el campo vectorial es este que está acá, es decir, yo tengo los versores, nabla, y ahora sí voy a agregar el campo vectorial, las componentes. X cuadrado por E a la X menos Y, esa es una. La otra es raíz cuadrada de Y más 1, y el otro es Z cubo. ¿Sí? Tengo la componente en Y, la componente en J y la componente en K. Bien, ahora voy a desarrollar este producto vectorial entre estos dos vectores, este y este, ¿sí?, y nos queda este desarrollo, este producto vectorial. Así que vamos a ir desarrollándolo para ver cómo nos queda. Borro para darnos lugar. Y ahí desarrollamos. ¿Cómo se desarrolla esto? Bien, vamos a desarrollar la componente en Y primero. Anulo la columna de Y y la fila de Y. Por lo tanto, nos va a quedar el producto entre la derivada parcial de Y y Z al cubo, que es la componente del vector en K, del vector del campo vectorial. Entonces nos queda la derivada de Y de la función esta, Z al cubo. Como no tiene ninguna variable Y, vale 0. Menos la derivada de Z con respecto a esta función, que no es función de Z, por lo tanto, al no tenerla, vale 0. Ahí tengo 0 menos 0 en Y. Menos por J, así que anulo la columna J y la fila de J.
Entonces me queda la derivada de x con respecto a la función z cubo, como es de x, queda 0. Después esta función x cuadrado por e elevado a la x menos i no tiene ninguna z, lo derivo con respecto a z. Como no tiene ninguna variable z, vale 0, así que nos queda menos 0. Eso en j. Y en k, vemos que nos queda. En k nos va a quedar el 1 de esta columna, ¿sí? Y esta fila, ya que es la última la puedo hacer. Y hago la derivada parcial de x de esta función de raíz cuadrada de y cuadrado más 1. Si me fijo, no tiene ninguna componente en x, por lo tanto vale 0. Y nos queda menos, ¿sí?, la derivada de y con respecto a esta función que puedo ver que tiene una variable y que es menos i, por lo tanto puedo derivarla con respecto a i y vale menos 1 la derivada por menos digamos del cálculo de este desarrollo. No va a quedar menos por menos más, así que me queda más 1 en k. Bien, ahí tenemos el rotacional de f que nos queda como final. Lo voy a agregar acá. Tiene, como todo vector, tiene la componente en i, en j y en k. 0 en i más 0 en j más 1 en k. Importante aclarar, agrego igual el 0 en i, en 0 en j y por supuesto la componente en k, que tiene un valor. Suelen gente de no agregarlo y dejar solamente en k porque tiene valor, y esto no lo dejan. Y un vector tiene las tres componentes, sí o sí tiene que tener las tres componentes. Es un error marcar solamente en la que tiene el valor, ¿sí? Porque no es un vector. Bien, ahí lo aclarado ese tema, ya me queda cuánto vale el rotacional. Bien, el vector normal n, unitario, va a ser el gradiente de una función g, una función de tres variables, dividido el módulo de ese gradiente. Por lo tanto, al dividir por su módulo, tiene módulo 1, es decir, n, lo voy a aclarar acá, n tiene módulo igual a 1. Bien, ¿qué función es g? ¿Sí? Es importante definir cuál es g. G es la función, y yo lo borré, pero habíamos puesto que z era igual a x cuadrado, perdón, recordándola, es 4, acá me está comiendo 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? G va a ser, si yo despejo, me queda z más x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esta se podría considerar, acá lo puedo poner 4, menos 4 igual a 0. De ahí podría definir que esta es la función g de x y z. ¿Bien? Bien, ahí teniendo esa función g, puedo sacar cuánto vale el gradiente de g. Y recordemos que el gradiente de g es un vector que tiene componentes, cuyas componentes son las derivadas parciales. Vamos a repasarlo para que nos quede bien en claro. Voy a borrar y vamos a definir, la voy a dejar grabada, la voy a dejar anotada acá arriba g. Una función de tres variables, ¿no? Z más x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0. Bien. Bien, el gradiente de g es la derivada parcial de x en i más la parcial de y en j más la parcial de z en k. Bien, calculo las derivadas parciales. Acá vamos a aclararla, esta f la vamos a poner como g mejor. Así nos queda asociado a g, ¿no? No a f. Uno acostumbrado a trabajar con la función f comete esos errores, pero vamos a dejarlo en función de g, que es la función, ¿sí? Bien, la derivada parcial de g con respecto a x, me fijo, vale 2x en i.
Me fijo la parcial de i, vale 2i. J, me fijo la parcial de z, vale 1. Ya tengo el vector gradiente. Ahora bien, saco su módulo, el módulo de gradiente. Es la raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado. Así que va a ser 4x cuadrado más 4y cuadrado. Estoy haciendo la componente de mi al cuadrado, la componente en j al cuadrado, más 1 al cuadrado es 1, ¿sí? La componente en k al cuadrado. Y ahí tengo cuánto vale el módulo del gradiente. Teniendo el valor del gradiente dividido su módulo, tengo el vector normal unitario. Bien, es decir, hago esto. Y ahí tengo definido, para ganar espacio, no borra tanto, ahí tengo definido el vector normal unitario. Bien, el diferencial de S es igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de x de f al cuadrado más la parcial de y al cuadrado, diferencial de superficies, ¿no? Sería, ¿sí? Más 1. Todo eso por el diferencial de área, ¿sí? Y ahora tenemos que ver cuánto vale la función f. F vale, ¿sí? F va a valer z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Ahí puedo sacar cuánto vale el diferencial de S. El diferencial de S es igual. Dijimos la raíz cuadrada de la derivada parcial de f con respecto a x, ¿vale? Menos 2x al cuadrado más menos 2y al cuadrado, la parcial de y al cuadrado, ¿sí? Más 1 por el diferencial de área. Si lo puedo analizar, nos queda la raíz cuadrada de, resolviendo algunos términos, nos queda 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1. Bien, por el diferencial de área, que es la que multiplica esta raíz. ¿Sí? Esta raíz está multiplicada por el diferencial de área. Valía 2x en y más 2y en j más 1 en k. Dividido el módulo que valía raíz cuadrada de 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1. ¿Sí? Ahí tenemos cuánto vale el vector normal unitario, el rotacional que lo habíamos calculado, de f, y el diferencial de s. Ahora bien, cuando hacemos todo esto, lo introducimos dentro de esta integral, ¿qué va a ocurrir? Acá tengo que hacer producto escalar entre estos dos vectores, ¿sí? Ahora bien, entre el módulo, este módulo que está acá, esta raíz cuadrada, y el diferencial de s, si observamos, esto que está acá, son iguales, ¿sí? ¿Ven? Son iguales. Por lo tanto, cuando lo introduzcamos dentro de la ecuación, se va a simplificar. Vamos a resolver esa integral doble y nos va a quedar r cuadrado sobre 2. Colocamos los límites de las integrales que no resolvimos con los límites adecuados. ¿Sí? Acá colocamos los límites de integración de r y acá el diferencial que no corresponde a la integral no resuelta. Bien, reemplazamos los límites de integración, nos va a quedar
4, ¿sí? 2 al cuadrado 4 dividido 2, 2, menos 0. Bien, la integral que no resolvimos por el diferencial de tita. Resolvemos esa integral y nos queda 2 tita. Colocamos los límites de integración que corresponden y nos queda 2pi por 2, 4pi. Menos 0, reemplazamos por barro, ¿sí? Menos 0, y esto nos queda como resultado 4pi. Bien, ¿qué acabamos de encontrar acá? Acá 4pi, que es el resultado, lo vamos a anotar acá. Acabamos de encontrar el valor de una integral de línea resuelta por una integral doble gracias al teorema de Stork. Es decir, nos permitió calcular esa integral de línea a través de una integral doble. Bien, vamos a repasarlo. Nosotros calculamos la integral de línea del campo vectorial diferencial R, que es lo mismo, decir, puede estar escrita de la siguiente manera, ¿sí? Y nosotros este valor, que vale 4pi, lo calculamos a través de una integral doble del rotacional de f por el vector normal unitario diferencial s, ¿sí? También vale 4pi, que es lo que calculamos. Es decir, nosotros calculamos esto que está acá, que es igual. Esto que está acá es lo mismo, son iguales. Así que esto es lo que resolvimos. Resolvimos esta integral doble y calculamos, por supuesto, el equivalente, que es lo mismo, por definición del teorema, esa integral de línea, que nos dio 4pi.